Y el día de mañana también muchos trabajadores de salud van a estar frente al Congreso de la República. Y lamentablemente se va a confundir un poco esto. De estos 50.000 más o menos, ahí el 20% tiene que iniciar el proceso de nombramiento este año. Pero ¿qué sucede? Lo del Ministerio de Salud han abierto un aplicativo informático para que este 20% pueda incluir sus respectivos nombres para iniciar el proceso de nombramiento. Pero sucede que por razones que desconocemos, un promedio de 5.000 trabajadores de salud, casi 5.500 trabajadores de salud, no han podido ingresar sus datos en el aplicativo que se ha dado. ¿Por qué? Porque sucede que muchos de ellos han sido mal inscritos. Hay un código que es el AIR. Este código significa que todo trabajador de salud está en la plataforma que tiene el MES, que es el AIR. Entonces, cuando ellos intentaron ingresar sus datos a este aplicativo informático, no pueden ingresar. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en el AIR. ¿Qué sucede? Algunos trabajadores, cuando no pueden ingresar, ¿por qué? Porque dice que su nombre ya tiene nombramiento. Otros dicen que él, siendo, por ejemplo, médico, cuando entran esos datos sale que ese código pertenece a un enfermero. O sucede que cuando entran en ese dato también ven que en el aplicativo no les acepta. ¿Por qué? Porque realmente no se sabe quién le paga a ellos, es el MEF u otras entidades. En conclusión, más o menos 5.500 trabajadores no han podido ingresar sus datos en el aplicativo informático del nombramiento, lo cual sucede que estos 5.500 no van a poder nombrarse a pesar de contar con todos los criterios de nombramiento. Entonces, en este momento, quien tiene que solucionar ese problema es un diálogo, es una discusión que tienen que tener el MEF, el MINSA, Servir y todos ellos agrupados en la Comisión de Salud. La Comisión de Salud del Congreso ya los ha citado al Ministro de Economía, al Ministro de Salud, a los funcionarios de Servir, para buscar una solución para que estos 5.500 trabajadores de salud puedan tener su proceso de nombramiento. Ya, pero ¿cuándo ha sido convocado? Pero, doctor Salazar, ¿cuándo fueron convocados para saber más o menos si se están tomando las cosas con la celeridad o con la paciencia del mundo? El día ya se cerró este aplicativo, pero quien tiene que solucionar eso, ya le dije, es el MEF, el MINSA, Servir. El día martes fueron citados por la Comisión de Salud, o sea, el día de ayer a las 11 de la mañana. No se presentaron los dos ministros, tanto el de Economía como el de Salud. Posteriormente hubo una nueva citación a las 3 de la tarde con el ministro de Economía y el ministro de Salud. Solamente se presentó el ministro de Salud, más no el ministro de Economía. Conclusión, no se llegó a nada. Conclusión, no se pudo solucionar el problema de más de 5.500 trabajadores de salud que cumplen todos los criterios para su nombramiento, pero que por culpa de los gobiernos regionales fundamentalmente no han podido no han podido tener regularidad en este proceso. Entonces, ahora hay una nueva citación para el día de mañana. El día de mañana nos han citado a las 3 de la tarde. Entonces, el día de mañana debe estar presente tanto el ministro de Economía, el ministro de Salud, los de Servir, en la Comisión de Salud. Si esto no se llegara a suceder, si esto nuevamente tuviera simplemente síntomas de que no lo van a solucionar, entonces todos los trabajadores de salud vamos a ver qué movimientos vamos a hacer
para poder protestar. Y lamentablemente no lo hemos buscado nosotros. Sé que mañana continúa esta marcha de la toma del Lima, etcétera, etcétera. Y el día de mañana también muchos trabajadores de salud van a estar frente al Congreso de la República. Y lamentablemente se va a confundir un poco esto. Y todo esto es como consecuencia de que el ministro de Economía no acudió el día martes para poder solucionar. ¿Y les remitió alguna carta, doctor Salazar? ¿Y les remitió alguna carta explicando su ausencia? Comprendemos que estamos entrando a una recesión técnica, una situación complicada y que seguramente debe estar bastante ocupado, pero pudo haber enviado a un representante del MEF, pudo haber planteado otra fecha para su participación. Realmente los del MEF fueron sus técnicos, pero quien toma la decisión final son los ministros, porque los técnicos muchas veces dicen, sí, está bien, lo vamos a solucionar de esta forma, y nosotros vamos a comunicar al ministro. Porque esto es una decisión política. Para poder solucionar esto se necesita una decisión política, y esa decisión tiene que tomar la cabeza, es decir, el ministro de Economía y el ministro de Salud. Hasta el momento, estamos recibiendo todo el apoyo de nuestro ministro de Salud, pero quien no acude a las reuniones es el ministro de Economía. Y lamentablemente, si esto no llega a suceder el día de mañana, vamos a iniciar medidas de protesta, vamos a iniciar con medidas de lucha y vamos a salir a las calles más de 5.500 trabajadores de salud. Pero ahora, doctor Salazar, ¿y hay un plazo establecido dentro de un cronograma para que se pueda dar el proceso de nombramiento? Porque si hay un cronograma, entonces el sector salud necesita obligatoriamente del visto bueno del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo entonces se da un proceso de nombramiento sin que el MEF se empape en el tema o se moje con el financiamiento que requieren ustedes para esos nombramientos que tienen que darse? A ver, en el mes de noviembre del año pasado, a fines de noviembre, cuando se aprueba la ley de presupuesto de 2023, ahí se aprobó que este año se iba a nombrar el 20% de los 50.000 trabajadores de salud. Está ya en la ley del presupuesto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es simplemente cumplir con este proceso. Ya hay un cronograma. Entonces, cuando se inicia este cronograma, nos damos con la sorpresa que de los 50.000 y tantos trabajadores de salud, 5.500 no están muy bien inscritos, no están muy bien, o sea, han sido unos casos no tan bien reconocidos, a pesar que ellos cumplen con todos los criterios que pide para este proceso de nombramiento. Es decir, todos aquellos que deberían estar trabajando hasta el 31 de julio de 2022, primer criterio. Segundo criterio, que deberían tener su registro AIR, es decir, ser reconocidos por el MEF, que también lo tienen. Tercer criterio, estar trabajando a la publicación de esta ley, es decir, al 1 de enero del 2023. Todos esos criterios ellos lo cumplen. Ya se está dando el cronograma, pero lamentablemente estos 5.500 no pueden entrar en este cronograma. ¿Por qué? Porque no tienen ese código AIR, no está muy bien registrado. ¿Quién tiene que ver con este código? Son los gobiernos regionales. El trabajador no tiene ninguna culpa. Son los gobiernos regionales y también algunas ejecutoras aquí en Lima mismo que no los han registrado bien al trabajador, por lo tanto no lo está reconociendo el MEF. O sea, es simplemente una decisión política para poder solucionar esto, porque los trabajadores cumplen con todos los criterios. Está en la ley de presupuesto del 2023. Entonces simplemente tienen que, por favor, ellos ver cómo regularizar este inconveniente que ha surgido, porque estos trabajadores están mal, o sea, su registro AIR no es el adecuado. Bien, gracias a nuestro invitado, el doctor Danilo Salazar Orer, presidente de la Federación Médica Peruana. Son las 9:30, Pedro. Vamos a la pausa, regresamos con el último bloque.